en la intención y no en el mecanismo ni en las acciones. Entonces la mente, su primera función es preservar mi existencia. Segundo, la segunda función de la mente es generar una consistencia entre mis resultados y mis creencias. Entonces aquí los temas de creencias son muy importantes. ¿Por qué? Porque prácticamente todas mis creencias las adquirí en mi primera infancia, entre el año 0 y 7, el 7 y el 14, 0 y 7 lo que tiene que ver con mamá, 7 a 14 lo que tiene que ver con papá, principalmente. Nada más que con una cuestión, prácticamente todo lo procesé inconscientemente. Entonces tenemos muchas creencias, cada ser humano tenemos creencias personales, familiares, religiosas, grupales, regionales, educativas o de educación, culturales, de identidad como país o región. Entonces muchas de ellas ni siquiera las tenemos claras, pero nos están generando internamente un conflicto. Quiero tomar rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, ¿quién es la estrella por excelencia, el ídolo de la época del oro del cine nacional? Pedro Infante. Pedro Infante. Y su canción más su película más famosa. Nosotros los pobres. Exacto, ustedes los pobres. Y la segunda, ustedes los ricos. exacto, nosotros los ricos. Oh. ¿Por qué te ríes? Porque te suena raro. Porque estamos configurados a la otra manera. Nosotros los pobres contra ustedes los ricos. Ahora es ustedes los pobres. Y es un chiste. Claro, un chiste claro, no me queda clarísimo. Que hago siempre, pero ve nada más la distinción que te lo marcado, claro. marcado que lo tenemos la gran mayoría de los mexicanos. Y lo tenemos en el inconsciente absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo, por ejemplo, tengo 4 años, tuviste 4 años, o tú tuviste 4 años, estabas jugando ahí y de pronto te encontraste una moneda o algo y la tomaste, te ibas a llevar a la boca y alguien te gritó, no, el dinero es sucio. Valiste gorro. ¿Qué ocurre? Se va eso al inconsciente. Es una programación, es una creencia. Porque seguramente te lo dijo alguien que era muy importante en tu vida. Mamá, papá, una abuela o quien te estaba cuidando. Comprende. Se va automáticamente al inconsciente. Sas. Ahora, si el dinero es sucio, no te dicen, no te debes algo que el dinero es sucio, ¿no? A ti y a mí nos criaron conscientemente para ser limpios o sucios. Conscientemente limpios, en ¿Sí? teoría, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entonces empiezo a tener cortocircuitos. Claro. Porque yo a lo mejor conscientemente te dijo, Fish, mi objetivo, mi intención, lo que quiero lograr es muchísimo dinero. Esa es la parte consciente. Pero va el 90% inconsciente en contra. Porque yo fui criado para ser bueno, y parte de ser bueno es ser limpio. Y entonces si el dinero es sucio o el dinero es malo, por más que yo conscientemente quiera generar muchísimo dinero, aunque te diga quiero generar dinero para darle de comer a los pobres, para inconscientemente tengo toda una base de datos, toda una programación que está yendo en contra. Todo esto que está comentando es lo que nosotros conocemos en el iceberg, ¿no? El iceberg es solo el 10% más o menos de lo que se puede ver, pero debajo de la superficie está el 90%. Entonces, tú quieres algo, pero todas tus creencias, tu programación va en contra. Exacto. ¿No? Y esto, como lo menciona, lo aprendemos desde los 0 a los 7 años y después en la segunda infancia, que es de los 7 a los 12 años más o menos. 7 a los ¿no? 12, 14. Y fíjate, qué distinción tan importante, nada más del lenguaje. El dinero es sucio. Entonces tú quieres tener, pero como la idea es que seas limpio o bueno, hay una contradicción. Al menos en tu... Eso es inconsciente, ¿no? Totalmente. Inconsciente, ¿ok? Entonces, lo que ocurre y el enorme quiebre en inglés como breakthrough, no como quiebre de caída, sino como quiebre de un salto cuántico, que hace o que trae el doctor Bruce Lipton a trabajo que hacemos, sobre todo hay algo que es una figura que se está comenzando a llamar como coaching cuántico, ¿no? Que es lo que estamos haciendo actualmente, y lo que tiene que ver lo siguiente, la mente entonces tiene otras 2 funciones, tiene muchas, pero entre las principales, la otra función de la mente es contestar todas tus preguntas, incluso si requiere inventar las respuestas. Entonces vamos a visitar otra distinción del básico, ¿no? El primer nivel. Víctima responsable, son interpretaciones, partamos de eso. Pero quiero que te ubiques por un momento cuando te has hecho víctima, no cuando eres víctima, sino cuando te has hecho víctima de algo en tu vida. Y la víctima, ante cualquier evento, ¿cuál es la pregunta que se hace? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O por qué yo? Y entonces tu mente cumple su función. Te contesta incluso si requiere inventar las respuestas. ¿Por qué no fuiste a misa? ¿Por qué no te bañaste? ¿Por qué copiaste en el examen? ¿Por qué bla, bla, bla? ¿Por qué eras un hijo no deseado? ¿Por qué bla, 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 bla? Desde la interpretación responsable, ¿qué pregunta me haría? ¿Para qué? ¿Para qué? Y es una pregunta de flujo y me lanza hacia adelante. Y de pronto ya podría incluso preguntarme, ¿cómo lo estoy creando? ¿Cómo estoy coparticipando, co-creando esto? Y si no puedo ver cómo lo estoy creando, por lo menos, ¿qué requiero aprender de esto? Bueno. Mira, una vez tú me dijiste en una reunión que teníamos como senior,
Si quieres saber una respuesta común, pregúntate el por qué. Si quieres una respuesta más profunda o con más sentido que te dé una posibilidad diferente, pregúntate el para qué o cuál es el propósito de esto que está sucediendo. Eso tú me lo enseñaste, carnal. Ay, gracias, no sabes cómo te lo agradezco. No, pero qué interesante lo que estás diciendo, porque además, pues sí, normalmente repetimos el básico, en el básico o en el primer nivel, en la distinción entre víctima y responsable. Hace poco, no sé, ¿has leído a Leandro Taum? No. Es un argentino que tiene una frase que créeme que creó un quiebre en mí. Dice, nosotros no somos lo que sentimos, somos quien siente. Claro. Porque de repente dices, es que me siento triste, y entonces pones cuerpo y cara de triste. Ya, y te defines como triste. Sientes tristeza. Tú eres el que siente y eliges si quieres adoptar eso, porque claro, la tristeza también es una emoción, es transitoria. O hay gente que a lo mejor de ahí se agarra para validar todas sus creencias limitantes o su victimez. Absolutamente. Tú puedes usar este planeta para tener evidencia de lo que sea que quieras estar buscando. Hay un filósofo del siglo pasado que ya murió, Ken Keyes Jr., que él decía, un hombre amoroso vive en un mundo amoroso, un hombre violento vive en un mundo violento. Y me acordé hace ratito que estabas en el primer bloque hablando de esto. Tú puedes tener evidencia de lo que gustes tener evidencia, ¿no? Entonces, en coaching cuántico, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos trabajando justamente con esos principios. ¿Por qué? Porque, para cerrar este bloque, porque creo que quedan 2 minutos, Ajá, para terminar con la mente, la siguiente función de la mente es crear atajos. Por eso existen todas las conexiones neuronales, ¿no? Pero ahí son plásticas, se pueden modificar. Y en el proceso, que yo te decía hace rato, y bueno, creo que lo dije hace 3 y 5 años, el proceso como tal de 3 niveles, desde mi perspectiva personal, y yo me hago cargo de esto, los productores, el conductor y la televisora no tienen nada que ver con... Yo no lo dije, fue él, pero escuchen lo que va a decir, porque yo también creo en lo mismo. Está obsoleto. Entonces, a lo que nos hemos dedicado los últimos 3 años, 4 prácticamente, es asentar todas las bases para llevar el proceso a una nueva conciencia, a un nuevo nivel. Rápido, dime por qué ya es obsoleto. Porque es un proceso que surgió hace 40 años, porque llegó a México hace 15 años y porque normalmente en la gran mayoría de los formatos que he visto en este país, lo único que se está haciendo es la copia de la copia de la copia de la copia de algo que viene en un entrenamiento, muchas veces sin tener la claridad del por qué y el para qué. Y desgraciadamente eso ha sido como tropicalizado o convertido a algo que no entiendo qué es y que acaba siendo algo que me encuentro mucho cuando trabajo, por ejemplo, con empresas. Cuando le pregunto a alguien en la empresa, ¿por qué haces esto de esta manera? Me dice, porque ya era así cuando llegué. Y perpetuamos creencias que tenemos aprendidas. A ver, ya nos vamos a ir al corte, pero quiero nada más hacer rápido una distinción o un comentario. Desde hace como un mes, los invitados en mi programa, desde Pepe Oviedo, tú, Karina, bueno, en fin. Conozco a Pepe y a Karina. A Karina, yo lo sé, pero todos coincidimos en que este proceso ya no funciona. No que no funcione el proceso como tal, cómo se ha desvirtuado del planteamiento original y lo que sigue. Por ejemplo, esto, si no sabes qué es un salto cuántico, te invito a que apagues la tele y que prendas un libro, que veas una película como tú que Blip sabes. Lo que sigue tiene que ver con conciencia, con ver lo que no vemos. En fin, pues muchas gracias. Continúa con nosotros en el último bloque. Qué interesante. Gracias, carnalito, por estar aquí. Gracias. Bye bye. Gracias a ustedes. Bye.